Miren la majestuosidad de este ejemplar, de esta portada histórica del genial Wally Wood. Que, bueno, Wally Wood, como saben, desgraciadamente, al final de su carrera, después de dibujar Daredevil por un tiempo, fue perdiendo la vista y ya no podía dibujar. Y pues decidió tomar su vida y acabar con esa imposibilidad de trabajar en lo que más amaba. Es una pena porque es uno de los más grandes dibujantes del cómic en la historia. Un miembro de la camada de la editorial EC Comics. Como saben, esta editorial pues sacó muchos ejemplares revolucionarios en su momento, tanto de contenidos como artísticamente. Y su fuerte era los cómics de terror. Fue tanto su éxito que los demás editores, las demás empresas editoriales hicieron un complot, apoyaron un resurgimiento de un científico que decía que los cómics eran nocivos para la sociedad, para los niños. Esto no iba a llegar a más hasta que la misma editorial, el mismo grupo editorial de empresas, pues apoyó la noción del gobierno para poder censurar a los contenidos de las historietas. Y así surgió el código. Ahí está, este código, que ahora ya no sirve para nada, pero bueno. En esa época era muy importante y tanto así que llevó a la bancarrota a esta editorial, EC Comics. Sus competencias National Periódicas, Archie Comics, Dell Comics, pues como no tenían contenidos de ese tipo, apoyaron la institución de esto con fines comerciales, obviamente. Lamentablemente nosotros nos perdimos de muchas historias futuras, de mucho material interesante. Y bueno, este fue el último número de esta cabecera. Ya venía con el código porque pues ya era 1955. Ya el código imperaba, había que respetarlo. Si no, no te distribuían tu cómic y eso como resultado pues no se vendía y al final perdías dinero, ¿no? Al final esto es un negocio, lamentablemente. En condiciones pues es un cómic muy mal estado, pero la portada está hermosa, tiene color brillante, reflejo. La estructura del cómic está completa, pero es frágil. Yo le pondría un 2.0. No tiene restauración. Eso es importante. Y vamos a ver. Este cómic es histórico por esto. Por esta historia. Estamos ante una historia relevante en todo el legado de la historieta norteamericana. En su historia, en su pasado. Esto está en los libros de historia de los medios de comunicación. Esto es un parteaguas y demuestra la absurdez de la censura en una sociedad intolerante. Y estamos en un original, material original. El olor de pulpa, de papel añejada, me llega hasta a la cara. Es fabuloso. ¿De qué trata esta historia? Bueno, resulta que hay una sociedad un planeta donde hay dos tipos de habitantes en ese planeta. Los habitantes son robots, son unos de color
como azul y otros de color dorado. Y hay un visitante de la como una organización, una ONU internacional. ¿Ah? Y está evaluando, este visitante está evaluando si este planeta de robots naranjas y robots azules pueden formar parte de esa unidad intergaláctica. Algo así como la ONU, ¿no? Pero en el universo. Entonces ellos quieren entrar, pero deben de cumplir ciertas características. Y este enviado es el que va a evaluar o va a dar su emisión de juicio para que ellos puedan entrar o no. De ahí en título, juicio final. Ajá. Y que nos van demostrando que dentro de esta sociedad de robots hay unos robots que dominan a los otros robots y todo lo hacen por separado. Es como en los años... eh, esto es contemporáneo en cuando había la segregación de razas en Estados Unidos. Oh, y dimensionenlo. En 1955 todavía había baños específicos para negros. Quizá no había esclavitud como tal, legalmente, por supuesto, sino que había lugares en los asientos de los autobuses para negros. Tenían que ir hasta el fondo, baños separados. En los restaurantes comían por separado, negros y blancos. Lo mismo aquí. Robots naranjas y robots azules, por otro lado. No se toleraban. En Estados Unidos, en este año que se publicó, 1955, esto, todavía había segregación. Al final, el enviado de las naciones, o de los planetas unidos, se despide, diciendo que pues no son aptos para poder entrar a la Federación de Planetas. Y él con la esperanza dice que ojalá algún día pudieran arreglar sus conflictos como raza, pues, para que puedan ser parte de la comunidad intergaláctica. Se quita su casco y resulta que es un hombre de color. Ven la dimensión de esto. Cuando el código recibió esta historia para evaluarla, llamaron al editor, William Gaines, y le dijeron, sí, está bien todo, pero al final el protagonista no puede quitarse el casco o no puede ser negro. Esto, o sea, el propio organismo de censura nos decía que no podía ser una persona de color el personaje. Obviamente esto rompía todo el impacto de la historia y toda la razón de ser de esta historia y todo su contenido y su mensaje iba a ser plano si no pasaba esto. Si no era un negro el que decía cómo es posible que exista un planeta que no tolera o que se divide en razas. Cuando en esta época que se publicó esto, ellos eran víctimas de esa segregación. Y el propio organismo de censura decía, no puede salir esto, está mal. Obvio, William Gaines los acusó de racistas.
y con todo el reto, al final luchó y logró que se publicara esta historia. Esta historia que al final tiene el código. Pero porque ellos mismos estaban dando un balazo en la pierna si no salía esta historia. Vean el impacto de, de, de este contenido de AC. Cuando esto pasó, William Gaines dijo, ya estoy harto, voy a dedicarme a otra cosa, voy a dejar los cómics. Intentó otras cosas y salió la revista Mad, ¿no? Ya sin el código y con contenidos muy de este nivel, pues, que el código no podía meterse. Y no lo hizo afortunadamente. Y Gaines desafortunadamente dejó de publicar cómics a raíz de, ese, de depender, de pedir, de buscar, de luchar. Era muy desgastante. Esta historia, juicio final, es histórica por ello, por todo lo que pasó y todo lo que significaba. Un organismo gubernamental trató de evitar publicar una historia de reflexión sobre la segregación racial en la época donde existía y era tolerable, pero sabían bien que estaba mal. Ese es el doble discurso del código de cómics que afortunadamente ya no sirve. Espero que hayan disfrutado este video. Yo estoy muy emocionado de tener este material. Lo estuve buscando por mucho tiempo. No está en la mejor condición, pero el sentirlo, el olerlo, el tener el material original de esta época, para mí es muy agradable, muy disfrutable, es importante porque tiene historia, no nada más es una revista. Fue importante en su momento y valiosa. Un cómic retó a toda una institución gubernamental y salió avante gracias a un buen editor que no se rindió hasta que ya no pudo más y por su propia salud tuvo que cambiar de giro y siguió hasta 1993 cuando falleció el señor William Gaines, que es uno de los editores más importantes de la historia de la historieta mundial. Y gracias a esto pues existe la revista Mad, que también soy muy fan de esa revista. Espero les haya gustado y no sé, compártanme sus opiniones. ¿Qué opinan al respecto del código? ¿Era necesario o no era necesario? También se vale, había cosas que había que controlar, supongo, pero no de esa manera. Y bueno, el código fue sobrepasado, ya los consumidores son otros, ya no era viable el código. Creo que todavía existe, pero ya no tiene importancia, ya no, ya es irrelevante en la historia, ya nunca más vamos a sufrir o tener esto. Y ya ahora se puede publicar lo que quieras, cualquier porquería, grosería, lo que quieras, lo puedes publicar. Esto no va a volver a suceder. Y eso es lo importante. Y debemos estudiarlo para evitar volver a caer en un código que nos vaya a regir sobre los contenidos de nuestros medios actuales. Muchas gracias por su tiempo.